RTP. Damos paso al entrevistado de este segmento. Él es el economista Luis Fernando Ayala, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Construye Lista 25. Él de profesión es economista, especialista en finanzas y viene a hablarnos de sus propuestas. Bienvenido, Luis Fernando, a La Mañana en RTP. Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal de RTP y un gusto estar aquí. Igualmente es un gusto para nosotros. Ya lo hice hace un rato con otro candidato y lo vengo haciendo con casi todos los candidatos que vienen acá. Creo que ya sé por dónde va a ir su respuesta, pero es muy interesante, creo yo, para la ciudadanía saber en qué área de trabajo se quisiera concentrar en la Asamblea, en qué comisión quisiera servir, qué tipo de proyecto de ley quisiera presentar o quizá en qué tipo de proyecto de ley presentado por otro asambleísta quisiera usted trabajar, porque necesitamos, creo yo, asambleístas que sin cerrarse a trabajar ya en el pleno, en la dinámica de cosas que entran, pues aporten algo en específico a la producción de las leyes en el país. Sí. Efectivamente, mi trayectoria profesional yo la he desarrollado en el mercado de valores, en el mundo de las finanzas. Yo soy economista, especialista en finanzas. Y yo lo que le he propuesto a la ciudadanía es un programa al que le he denominado 25 ideas para cambiar el Ecuador. Aprovecho para que quienes nos escuchan puedan revisar la página www.25ideasparaCambiarEcuador.com, donde planteo reformas que pienso impulsar de fondo, sobre todo para cambiar este modelo económico absurdo que ha dejado sin oportunidades a nuestros jóvenes, ¿no? Estas concepciones absurdas, recogidas muchas de ellas en la Constitución y en el régimen legal que está actualmente vigente, pues establece conceptos tan anacrónicos y absurdos como el de los sectores estratégicos que ameritan ser cambiados, porque es la única forma de que el país pueda obtener resultados distintos a esta realidad que estamos viviendo. Respondiendo a su pregunta, en concreto, pues evidentemente con ese background que tengo, haría sentido que mi mayor aportación podría ser en las comisiones que tienen que ver tanto con la de desarrollo económico como con la de régimen tributario, fiscal y bancario. En temas de régimen tributario, la iniciativa la tiene el Ejecutivo, pero en temas justamente de la banca, del control de las entidades financieras, de la promoción del crecimiento y también de la, digamos, seguridad, porque aquí siempre insistimos, mucho del combate contra el narcotráfico tiene que venir hoy en día por esa vía. ¿Qué aportes en concreto podría darnos? ¿Qué propone? Hace poco, por ejemplo, se vino abajo un proyecto que reformaba a la UAFE, que le daba mayores funciones. Entiendo que la Sobanca fue a la comisión de la Asamblea, digamos, a decir, por favor, estamos a favor, den esos poderes a la UAFE para que congelen cuentas, no tenemos nada en contra, y finalmente el gobierno nacional no quiso cambiar uno que otro punto controversial, principalmente el de un impuesto a la venta de vehículos usados, no consiguió los votos, lo metió por el Ministerio de la Ley y la Corte Constitucional se lo tiró abajo. Pero una cosa horrenda. Pero en todo caso, ahí podría haber, por ejemplo, algunas ideas interesantes. ¿Qué piensa usted sobre el control del sector financiero? Bueno, varios temas, ¿no? En primer lugar, yo creo que precisamente hay que cambiar las reglas del juego. Entre los proyectos de ley que se han enviado por parte de este gobierno y decretos y otro tipo de normativas secundarias, han habido alrededor de 14 reformas tributarias en lo que va del año. Eso no tiene ningún sentido. De esa forma no se crea empleo, de esa forma no se atrae inversión. Cuando se cambian las reglas del juego todo el tiempo, eso es quitarle oportunidades a la gente. Pero para que esto cambie, tiene que haber gente que entienda cómo funciona la economía. Y eso, lamentablemente, no es lo que las anteriores asambleas ni la asamblea actual han demostrado. Ahí hay una primera diferencia. Construye Lista 25 le ha propuesto siempre al país seriedad, y es lo que yo pienso desarrollar cuando sea electo asambleísta. No podemos caer, digamos, en este juego de suma cero, en este juego vacío, ¿no? De intentar atacar al gobierno de turno para tratar de ganar unos puntos políticos, ¿no? Pero hay que tener las convicciones y los conceptos claros.
evidentemente no se puede seguir improvisando en materias tan delicadas como las de la economía y el tema tributario. Tampoco se puede creer de que la economía se puede manejar de una manera tan simplista como pretender de que se va a crear empleo únicamente a través de incentivos tributarios. Nadie crea empleo por un incentivo tributario. Las empresas crean empleo cuando creen que su situación va a ser mejor el siguiente año. Pero cuando hay apagones de 12 o 14 horas, y ojalá no volvamos a estar en esa situación luego de que pase la temporada invernal, cuando hay una crisis de inseguridad terrible, donde cambian las reglas del juego, como mencionaba antes en los temas tributarios, más de una vez al mes en promedio, difícilmente se va a crear empleo. Sí, ciertamente, eso es muy difícil, pero ¿cómo cambiamos la dinámica de la economía, Luis Fernando? Porque somos el país, a pesar de estar dolarizado, sí, ciertamente es una camisa de fuerza, no nos permite maniobrar como Colombia y Perú con moneda propia, pero también es una ventaja, porque siempre le vemos esa desventaja, pero tiene creo más ventajas que desventajas. Pero la inversión extranjera es paupérrima en este país, e históricamente, esto no tiene que ver ni con el gobierno de turno, ni con los anteriores gobiernos, ni con el correísmo. Con el correísmo durante 10 años que hubo, digamos, estabilidad política en cuanto a tener un solo mandatario, democráticamente elegido, por cierto, tampoco hubo una inversión extranjera importante. Fueron cifras mínimas, tenemos a veces una proporción 10 veces menor que la de los vecinos como Colombia y Perú. ¿Qué ley, qué normativa crees tú que le hace falta al país para convertirlo en atractivo a la inversión extranjera? Lo que pasa es que nunca terminamos de entender, y han pasado ya 25 años, ¿qué implica la dolarización? La dolarización es un modelo que evidentemente implica eliminar la política monetaria, porque renuncias a tener moneda propia. Pero ahí no se acaba la historia. Es un modelo que te obliga a tener disciplina fiscal. Y eso es evidentemente lo que Ecuador no ha tenido en estos 25 años. Cuando tienes un déficit estructural de 4.500 millones de dólares todos los años, como es lo que estamos viendo en la actualidad, inclusive este año que nos subieron el IVA del 12 al 15%, que pusieron contribuciones especiales a las empresas, igual terminamos con un déficit de 4.500 millones, porque no entendemos que tenemos que optimizar el gasto. Esto no es un problema de ingresos. Si no se cambia este modelo fiscal absurdo, que en la Constitución mismo reparte los ingresos del Estado antes de que éste los reciba, nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque el gasto va a seguir siempre creciendo a un ritmo insostenible. ¿Qué proponemos nosotros? Cambiar radicalmente el modelo fiscal, eliminar las preasignaciones, ir hacia lo que se denomina en el mundo un presupuesto de base cero. No porque una institución haya existido hace 40 años, necesariamente tiene que existir en el futuro. Si esa institución no está cumpliendo los objetivos para los que fueron creados, si no hay una razón de ser... ¿Se refiere al Banco Central? Me refiero a muchas instituciones, y de paso el Banco Central, sin lugar a dudas. Pero, por ejemplo, cuando hay un déficit de 4.500 millones de dólares, que se ve reflejado en que no haya medicinas en los hospitales, que se ve reflejado en que la policía no tiene los implementos necesarios para hacer frente a la lucha contra el crimen organizado. Es un modelo que ha fracasado. Y cuando un modelo fracasa, como ha fracasado hay que empezar a cuestionarlo todo. Y, por ejemplo, yo me permito cuestionar si hace algún sentido que existan estos entes burocráticos que son las prefecturas, que se gastan $1.000 millones todos los años. ¿Para qué? ¿Para qué? Vías secundarias, irrigación, o sea, temas hídricos. Sí, que en realidad no lo hacen. Claro, lo hacen poco, pero en teoría eso es lo que cubren, la ruralidad. Exactamente. Pero hay que ver realmente si se compensa aquello, ¿no? Exactamente, la teoría. ¿Tiene algún sentido que la teoría, que en la práctica significa que se farrean $1.000 millones en conciertos? Ya, pero ahí estamos en temas constitucionales, ¿ah? O sea, habría que hacer una reforma parcial para eliminar las Querido prefecturas. amigo, si no estamos dispuestos a hacer los cambios radicales que el país necesita, ¿para qué estamos? Yo no tengo ninguna intención de hacer carrera política. Yo estoy de candidato a la Asamblea porque ya me cansé de cómo los políticos nos proponen siempre las mismas propuestas vacías que nos tienen condenados al estancamiento. Pero el cambio radical siempre es el punto de quiebre para una transformación que tiene que durar tiempo. Para mantener cualquier cambio radical en el tiempo, para ayudarlo a evolucionar incluso, sí necesitamos gente que haga carrera política.
¿No Sin cree? lugar a dudas. ¿Y los hay en Construye? Pero por supuesto. De hecho, la bancada de asambleístas de Construye pues, ha tenido para mí un rol muy destacado, siendo, a pesar de haber sufrido una persecución implacable de este gobierno, y algunas excepciones, al punto de haber sido haberse intentado desaparecer a Construye del padrón electoral de una manera más arbitraria, propio de la dictadura madurista más que de un régimen democrático. A pesar de eso, la bancada de Construye apoyó los proyectos de ley de este gobierno que eran importantes, ¿no? En los temas económicos urgentes, la reforma energética, etcétera, porque no podía ser de otra forma. Y eso es lo que la ciudadanía puede tener la garantía que Construye seguirá haciendo, porque nuestra apuesta es el Ecuador, porque nosotros no estamos, digamos, para estar en estas vendetas y peleas políticas. Para eso hay dos grandes alternativas. Si la gente quiere pelea, si la gente quiere revanchas, que lo único que trae es que cuando la balanza se inclina hacia un lado habrá persecución hacia unos, y si se inclina hacia el otro lado habrá persecución hacia otros. Claramente hay dos alternativas, la Revolución Ciudadana y ADN. Si el país quiere entrar a reformar este modelo caduco, absurdo, hay que votar por los que conocen cómo hacerlo, y eso es lo que Construye Lista 25 le propone al país. Ahora, cuéntanos un poquito más de estas 25 ideas para cambiar el Ecuador, ya quizás saliendo del ámbito económico hacia otros aspectos del gobierno del país. Bueno, parecería que toda la crisis multidimensional que vive el Ecuador, la crisis de seguridad, la crisis energética, la crisis económica, en general la falta de oportunidades, son todas situaciones aisladas, pero no es verdad. Todo está interrelacionado, todos son síntomas de una misma enfermedad, un modelo caduco. Para ello hay que realizar cambios, a lo que nosotros hemos dedicado, cambios radicales, empezando por la política, ¿no? La política se ha convertido en este estorbo para el desarrollo del país. Por eso nosotros proponemos una reforma profunda también al modelo político, reducir el número de asambleístas, pero no solo reducir el número de asambleístas, bajar el mínimo por provincia a 1 y eliminar esta barbaridad de las circunscripciones por el exterior. Se eligen 6 asambleístas por el exterior. Tenemos asambleístas que han sido electos con 3.500 votos. ¿Están ustedes conscientes de eso? Que hay asambleístas que son electos con 3.500 votos, mientras que aquí en Guayas un asambleísta puede salir electo con 250.000 y 300.000 votos. Correcto, eso pero no tiene ningún sentido. El migrante nos inyecta en divisas 4.000 millones, quizá más, al año. No podría haber dolarización sin el migrante. Ya, la economía de este país en algunas provincias se sostiene por el migrante. No tienen por eso también un derecho al voto como se los da Italia, que hay, digamos, legisladores italianos por la población italiana en el extranjero. Definitivamente tienen derecho a tener representación. Lo que no tienen derecho es que 3.500 personas equivalgan lo mismo que 350.000 guayaquileños. Entonces, que en vez de 2 les pone 1. Exactamente. Que la circunscripción del exterior sea una sola, que elija un asambleísta. Y con eso, pues tendremos al asambleísta seguramente electos 25.000 votos. Pero tener 6 asambleístas, con todo el costo que esto implica, porque la ciudadanía debe tener claro que el problema de tener una asamblea sobredimensionada, como la que vamos a tener ahora de 151 asambleístas, no es el sueldo del asambleísta. No. Ni siquiera son los sueldos de los asesores. Representa poco en el Es el costo implícito, porque es el asambleísta que va a llegar a buscar prebendas. Y eso tiene el efecto en aumentar el gasto público, generar más burocracia, generar ineficiencia. Ese costo es inestimable, pero es gran parte del problema. ¿Qué proponemos nosotros? Fijar el número de asambleístas y que ocurra como en Estados Unidos, que cada 10 años, con el censo, no es que aumenta el número de diputados o de asambleístas por provincia o por estado, en el caso de Estados Unidos, sino que se redistribuye proporcionalmente de acuerdo a la población. Este estado gana más curules y este otro estado las pierde. Exactamente. Así llevan algunas décadas. Y de esa manera se genera estabilidad en el sistema, pero al final controlamos esta inflación, que insisto, el problema menor es el de los sueldos del asambleísta. El problema mayor son todos los costos implícitos que esto tiene. Pero no nos quedamos ahí. Definitivamente Henry Cucalón ha sido muy claro que nosotros creemos en que hay que entrar a una reforma profunda del sistema,
que tiene que ver, por ejemplo, con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, con la eliminación del Consejo Nacional de la Judicatura. Y en temas que tienen que ver mucho más de fondo con la estructura del Estado, nosotros proponemos una reforma integral al sistema de contratación pública. Antes de entrar a eso, porque ya mencionó algo interesante que creo que ayer lo discutíamos con otro entrevistado. Espero haber mencionado algo más que solo una cosa interesante. No, me refiero a esto último, este último comentario, mi Fernando. A ver, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana. Los eliminamos y les quitamos funciones, lo que sea más fácil. Muy bien. Le estamos regresando el control disciplinario de los jueces que a la Corte Nacional y el control y el nombramiento de las autoridades de control a la Asamblea Nacional, ¿no? O sea, ahora serán los asambleístas los que nombran al contralor, al fiscal, a los superintendentes. El argumento para decir hay que destruir o eliminar o quitarles poderes a la Judicatura y al Consejo de Participación es que son instituciones ya sin legitimidad, corrompidas. Pero la gente dice lo mismo de la Asamblea Nacional y de la Corte Nacional. Así es. Y por eso es que a mí generalmente no me hace mucho sentido ese argumento de que la solución es eliminar a estos organismos, salvo cuando me dan una buena explicación de cómo van a transformar el modelo de designación para que no volvamos a las épocas del honorable Congreso Nacional o de las viejas Cortes. Sí. Lo que pasa es que al final las soluciones son siempre complejas y tienen que ser globales, porque el problema es ir parchando el sistema, porque ahí coincido, la solución puede ser peor que la enfermedad. En el caso de las designaciones, sí, que vuelvan a la Asamblea Nacional, pero tenemos que tener una mejor Asamblea Nacional. No podemos tener una Asamblea Nacional que sea lo que es en la actualidad una Asamblea Nacional anónima, porque en el anonimato, pues efectivamente la impunidad reina. Hay que sacar a los asambleístas del anonimato. Por eso tenemos que también replantearnos el modelo de elección de los asambleístas y pensar en ir, como lo ha mencionado Henry Cucalón también, ir probablemente a un sistema bicameral y también a un sistema que puede ser muy parecido al alemán, donde existan circunscripciones uninominales, donde el asambleísta obviamente tiene un contacto mucho más directo con la circunscripción por la cual es electa y probablemente compensado con una suerte de lista nacional. Ya. Esa es una forma concreta. Pero la otra es que hay que reformar también esta cosa que para mí me parece muy sui generis del Ecuador, que es la ternitis, ¿no? Aquí para todo es terna, ¿no? Entonces, para designar al superintendente tal, se envían 3. Eso a mí me parece una mojigatería, porque al final lo que significa es que te mandan 3 para ver si alguno de esos pasa de agache, ¿no? Pero 3 es 1 en el efectivo y 2 de relleno. 2 de relleno, pero muchas veces el que queda es el tercero. El superintendente de banco. Exactamente. Lo mismo. Eso a mí me parece una sinvergüenzura que no tiene ningún tipo de sustento. ¿Cómo funciona en Estados Unidos? En Estados Unidos, cuando el presidente hace una nominación y tiene que ser ratificada por el Congreso, nomina a una persona. Y esa persona es expurgada en las comparecencias en el Congreso, ¿no? Donde le preguntan de todo, donde revisan de todo, los medios de comunicación les ponen unas lupas gigantescas. Y si pasa ese proceso exhaustivo, ¿no? De due diligence, de revisión, esa persona pues seguramente tiene probabilidades altísimas de ser electo. Bueno, esa es una reforma sensata para nuestro país. Que las autoridades de control estén dispuestos, no a esconderse en una terna, ¿no? A ponerle la cara al país para que su hoja de vida, su trayectoria, pueda ser revisada a profundidad por la ciudadanía, por los políticos y por los medios de comunicación. ¿Qué crees, Luis Fernando, también que pudiera legislarse en el tema bancario? Es muy difícil de mejorar la dinámica económica si no cuentas con un apoyo financiero válido. La banca ha tenido extraordinarios resultados ya más de una década. Y en buena hora, por cierto, pero esos extraordinarios resultados no se han trasladado en productos que puedan ser derivados hacia el desarrollo económico de las grandes mayorías, porque tenemos que buena parte de sus créditos van derivados al consumo con las más altas tasas, pero no hay productos para desarrollo agrícola, para desarrollo inmobiliario ya a nivel medio hacia abajo. Es muy difícil acceder, los ciudadanos no son sujetos de crédito. Lo hablábamos hace poco con otro candidato, casi hay una muerte civil, pues luego de que te cae una coactiva, ilegalmente en el caso del Banco del Pacífico, pero
¿Qué podemos hacer con respecto a la banca? Traer banca extranjera, se ha hablado, pero si traes banca extranjera tienes que nacionalizarla y se convierten en bancos locales con la misma política de aquellos, no marcan un norte, el gobierno ha perdido, no desde hace tiempo, el norte con un banco propio como el Banco del Pacífico, pero que a la vez es un banco privado, en cuando menos marcar un hito en dar productos nuevos que vayan señalando un norte hacia la economía financiera formal. ¿Qué hacemos con la banca? Lo que necesitamos es ampliar el mercado financiero en Ecuador, ¿no? Efectivamente, creo que la banca ecuatoriana tiene un rol importantísimo que ha venido cumpliendo y yo creo que es destacado, de hecho, lo que ha hecho las instituciones bancarias en el Ecuador en este último tiempo, ¿no? Desde que estamos en dolarización, con la prudencia de saber que aquí no hay prestamista de última instancia. Pero el mercado de capitales, el mercado financiero es más amplio que la banca. Y ahí es donde estamos fallando como país. Y esa es una de las propuestas justamente en el caso de ser electo asambleísta. Hay que ampliar el mercado financiero en Ecuador, hay que volverlo más accesible. Y una de las fuentes más importantes para ello es formalizar algunos segmentos que hoy en Ecuador no están formalizados. Por ejemplo, el factoring. ¿Cómo es posible que el factoring, que es una herramienta de financiamiento, diría que universal, en Ecuador no cuente con un régimen legal que lo protege? A diferencia de Chile, donde el factoring es una de las principales fuentes de financiamiento que tienen las empresas, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en ese país. ¿Por qué? Porque hay un régimen muy seguro. Primero, porque se permite a través del mismo sistema de rentas internas, del Servicio de Rentas Internas de Chile, realizar todo el trámite para la cesión y compensación del pago de las facturas, lo cual lo vuelve un instrumento mucho más sólido, mucho menos riesgoso. Pero adicionalmente porque hay formas de ejecución mucho más sencillas, contempladas por el Código Civil chileno. Bueno, ese es un ejemplo. Pero luego está el desarrollo de otro tipo de mercados que son súper importantes para atraer inversión extranjera a Ecuador. Por ejemplo, el desarrollo del mercado de bonos de carbono. En el mundo hay una tendencia cada vez más grande y cada vez es un mercado que se multiplica, donde las políticas ambientales de los países desarrollados les obligan a las empresas contaminantes a poder compensar la polución que generan a través de la compra de bonos de carbono. Para un país como el nuestro, como Ecuador, con la riqueza biodiversa que tenemos, hay un potencial enorme de poder atraer recursos a través del desarrollo de este mercado, pero en la Asamblea, ese proyecto de ley que está presentado desde hace algunos años, duerme el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque la Asamblea actual, y algunos de ellos se presentan a la reelección, lo que pasa es que ahora están disfrazados de morado y antes estaban disfrazados de correístas y de socialcristianos, ha tenido otras prioridades, como la declarar el Día del Bizcocho, el Día del Gamer, la capital de la carne, mientras que temas tan importantes como el desarrollo de la bioeconomía han quedado olvidados. Bueno, eso es lo que Construye Lista 25 le propone al país, tener prioridades sensatas de lo que realmente puede ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente. RTP